El tema que a continuación abordaremos es la historia del arte, de la pintura, la escultura y la arquitectura en el antiguo Egipto, que es otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad que al día de hoy pues, nos han dado grandes vestigios. Primero hay que hablar de la ubicación geográfica y temporal. Fue posterior a Mesopotamia, surge en el 3150 a.C. y vamos a decir que se terminó en el año 31 también antes de Cristo. Egipto está ubicado en el nordeste de África y bueno, se encuentra en este caso pues a las márgenes de otro río muy importante, al igual que Mesopotamia, en el Tigris y en el Éufrates, nada más que en este caso se trata de el río Nilo. También estamos hablando de una gran zona desértica en la que la vida y la existencia se hace sumamente difícil, pero gracias a estas poderosas afluentes son las que dan la oportunidad de que haya irrigación a lo largo de estos espacios. La organización social no dista mucho de la anterior que habíamos visto, solo que en lugar del rey aquí existe la figura del faraón y su familia real, enseguida vienen los nobles y los sacerdotes, después viene todo el cuerpo burocrático, todo el cuerpo de asistentes que se dedican o apoyan en la organización de, el imperio, y que a la cabeza está el faraón. Hay que decirlo también, el faraón tenía su característica no solamente como gobernante, sino también como representante de la deidad en la tierra. La gran masa de la población estaba compuesta por comerciantes, artesanos y campesinos, y en la parte final se encuentran todos los esclavos. En cuanto a su economía, pues se dedicaban principalmente al comercio con la importación y la exportación de varias mercancías como jarrones de piedra, de cerámica, telas, papiro, vasijas de oro, pieles, cuerdas, lentejas y pescado seco. Entonces también van a basar mucha de su economía también en la agricultura, lo mismo que en la ganadería y el comercio y por supuesto en su momento la guerra. En cuanto a su religión, nos encontramos también con una religión politeísta, es decir, de muchos dioses. Es muy importante entender que la religión es un factor fundamental para esta cultura y sus deidades son de carácter antroposomorfo, con forma humana, pero también con combinación de formas animales y animales que encontramos en ese mismo entorno, ¿no? El Anubis, que es una especie de ave que se encuentra en las laderas del río Nilo, los gatos salvajes, los zorros, es decir, hay muchos de los elementos que van a estar presentes en su entorno geográfico, en la naturaleza y que los van a adoptar también como sus propios dioses. Es muy importante entender la importancia que para los egipcios tenía la muerte. Si no entendemos nosotros esta parte, nos resultará difícil comprender por qué hicieron grandes edificaciones dedicadas a los muertos y no grandes edificaciones para que ellos las habitaran. Me refiero específicamente a las pirámides. Entonces, para ellos la muerte tenía un sentido místico muy importante en donde los muertos pues podían alcanzar la vida eterna y que iban a trascenderse de esa manera. Por eso es que para ellos va a ser tan importante la conservación de los cadáveres, los procesos de momificación y también al ser una cultura que vive en medio del desierto y ser una cultura que está dependiendo de su vida, es decir, me refiero de la agricultura a partir del sol, ellos van a rendir un gran culto a el sol, divinizándolo y poniéndolo como una de las deidades más importantes de ese entorno. Para ellos, esta representación del amanecer significaba un renacimiento, por lo que el sol había por la noche derrotado a las bestias y las tinieblas del mundo subterráneo. Y entonces, cuando el sol emergía en un amanecer, significaba esta victoria. Por eso es que vamos a encontrar una profunda relación entre el sol, las deidades y sobre todo el faraón. Ya empezando con la parte de la arquitectura,
Vamos a decir que es una arquitectura horizontal, es decir, no se construyen cosas de mucha altura más allá de las pirámides. Es una arquitectura que se basa en el arquitrabe, que es este elemento. Ellos no tienen arcos, sino que tienen arquitraves, y aunque conocen la bóveda y el arco, pues ellos no lo van a utilizar. Todo va a ser una arquitectura arquitrabada o adintelada, como ya habíamos llamado a este elemento que se encuentra aquí, que es un dintel. Grandes ejemplos, pues el templo de Horus y el templo de Karnak. La arquitectura sus materiales son piedra, bloques de piedra que van a ser extraídos desde partes muy lejos, van a ser transportados y van a ser colocados uno sobre otro para formar las grandes pirámides. En algún momento utilizaron materiales orgánicos como madera, adobe y ladrillo, pero la parte más importante que permitía la permanencia de esta arquitectura era la roca, roca sólida, tallada, trabajada en bloques que permitían la construcción. Se constituye, se considera como una arquitectura monumental, es decir, de muy grandes dimensiones, como lo van a ser las pirámides o la misma esfinge, y que van a evidenciar este poder y esta importancia, el poder del faraón, por supuesto, pero también la importancia que le daban al culto a la muerte. Van a generar también la construcción de muros con forma de talud, como lo veíamos nosotros en Mesopotamia, es decir, un muro con una cierta inclinación y que permite pues el que se eleve en una altura sin que éste se pueda venir abajo. Van a utilizar mucho las columnas que van a permitir como elementos sustentantes de los dinteles, solo que los capiteles, es decir, la parte superior, van a tener formas que vamos a encontrar en la naturaleza. La forma palmiforme con forma de palmera, la forma papiriforme con forma de papiro, la forma campaniforme como si fuera una campana al revés, y la forma lotiforme de flor de loto. Todas estas pues haciendo alusión a la flora que vamos a encontrar en las laderas del río Nilo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a tomar como inspiración los elementos de su entorno para plasmarlos en su arquitectura. Uno de los principales edificios que vamos a encontrar, que es el antecedente directo de las pirámides, es un monumento funerario conocida como la mastaba. La mastaba tiene el principio básico del sigurat, con un talud y un tablero, que funcionaba como una especie de recinto en el cual existía un tiro. El tiro es como si fuera el tubo de una chimenea que conducía a una cámara mortuoria. ¿Qué función tenía esto? Poder generar un edificio funerario en el cual eran depositados uno o dos cadáveres o más. A través de este tiro se depositaba aquí el cadáver y todo este espacio era rellenado con piedras para evitar que alguien pudiera ingresar y profanar la tumba y por supuesto profanar el cadáver. Otro de los elementos importantes es el templo, en donde van a estar las figuras de las deidades, donde va a tener la primera fachada conocida como el plonos, que tiene este muro con esta inclinación denominada como talud. Luego da paso a un patio interior con una sala hipóstila o una sala llena de columnas que pueden tener esto que ya habíamos comentado, que pueden ser patiriforme, letiforme, y al final la cámara del dios donde se encuentra la figura o la efigie del dios al que está dedicado este templo. Hay que decir que muchos de estos templos están tallados directamente en la roca, es decir, en la ladera de una montaña. Entonces imagínense el trabajo que representaba el que la roca firme y sólida la tenían que tallar y horadar para hacer una cámara al interior de las montañas. Y eso pues no evidencia más que la importancia que para ellos tenía su religión y por supuesto sus dioses. El plonos, ya se los había dicho, es el ingreso a los templos con este talud, el patio interior, que contiene esta serie de columnas alrededor, con esta conexión que da hacia los demás espacios, la sala hipóstila, que tiene todas las columnas. Por supuesto ya perdió la cubierta después de tantos años, y por último la cámara del dios, o en algún caso la tumba de quien iba a estar ahí.
Otro de los elementos que tenemos es el llamado hipogeo, que también funcionaba como una especie de monumento funerario, que también era tallado en la roca, su interior era totalmente decorado con los jeroglíficos que eran pintados en sus muros y que iban a poder contener el cadáver de la persona, de la deidad, o en este caso de la persona noble de la familia del faraón. Los hipogeos estaban decorados con jeroglíficos, con pinturas murales que tenían los pictogramas, es decir, los ideogramas, en donde a través de imágenes ellos iban a formar este proceso de comunicación. Por supuesto, el elemento más importante en la arquitectura es la pirámide, que es este basamento de forma triangular piramidal. No eran totalmente huecas, pero sí tenían una serie de cámaras en donde se pretendía que se pudiera depositar el cadáver de el faraón en este caso, pero además con una serie de pasillos o cámaras subterráneas que funcionaban como especie de pozos o de trampas para aquellos que quisieran profanar las tumbas. Eran hechas de bloques sólidos de piedra superpuestos uno sobre otro y eran revestidas, es decir, estaban enjarradas, algunas estaban policromadas y generalmente en la punta tenían metal de modo que pudieran reflejar los rayos del sol. Podemos imaginar el espectáculo que generaba ver estos elementos arquitectónicos en medio, pues prácticamente de la nada del desierto. Las más conocidas y las más identificadas son las tres pirámides de Keops, Kefren y Miserino, y a sus pies estas pequeñas mastabas. Podemos ver en función de la figura humana las dimensiones que alcanzan a tener. Por supuesto están sumamente devastadas por efecto de la erosión, de las tormentas de arena y por supuesto del paso del tiempo. También tenemos lo que sería el equivalente a un zigurat o las llamadas pirámides escalonadas, que si se fijan no tienen la misma forma piramidal, sino que estas tienen el mismo principio del talud, tablero, talud, tablero, talud, tablero, hasta generar una pirámide escalonada. Por supuesto, también en escultura tenemos como un buen ejemplo la Gran Esfinge con estas cuestiones monumentales en donde pues tiene el cuerpo de león y la cabeza humana como un simbolismo de poder y la representación del faraón bajo esta forma tan particular. En cuanto a técnicas constructivas, pues sabemos que primero extraían las rocas de las canteras, las transportaban a bordo de pequeños barcos a través del río y esos enormes bloques eran llevados en rodillos hasta las rampas del ladrillo para colocar finalmente los bloques en el lugar que se buscaba. Esto es, descarta por completo cualquier teoría, ¿no? De estas un poco descabelladas que hablan incluso de extraterrestres, ¿no? ¿no? Se tiene comprobado de todo este proceso realizado por los mismos esclavos y los artesanos que participaban en la construcción de las pirámides. En cuanto a pintura, pues era utilizada para la decoración de las paredes de los templos y las tumbas, así como para la ilustración de los papiros, y son ideogramas, es decir, van a ser representaciones de pequeños elementos gráficos que en su conjunto van a tener un simbolismo, un significado y van a transmitir una información. La técnica es la del fresco, es decir, una vez que se pintaba, se enjarraba, antes de que se secara, se aplicaba el pigmento de modo que ya quedaba adherido a el propio muro. Por eso es que los pigmentos se diluían en agua antes de ser aplicados sobre la pared húmeda. Y volvemos en esta idea de que son los ideogramas los que van a transmitir el mensaje o la información que estaba presente en los elementos de los muros. La temática podía ser muy variada y podía tener representaciones religiosas, es decir, de sus dioses, de sus ritos, como aquí vemos cómo se está pesando el alma de las personas, vemos las deidades, pero también van a poner escenas de la vida cotidiana. Generalmente vamos a encontrar a las mujeres con un tono de piel más claro que el de los hombres y también a los dioses mucho más altos y grandes, al igual que los faraones, más altos y más grandes que el común de las personas.
El rasgo típico es que siempre los ojos van a estar dibujados de perfil y solamente el tronco va a estar de frente. A esto le denominamos lo que se llama la ley de la frontalidad. Por cuestión técnica va a ser muy difícil para ellos representar los ojos de frente, de modo que los van a poner en un costado. El pecho sí está de frente, parte del torso y del pubis, pero los pies pareciera que van en este simbolismo de caminar. No tenían tan desarrollada la técnica, por eso es que los ponen de manera, digamos, de lado, ¿no? Por eso es ley de la frontalidad. En cuanto a escultura, pues es una representación o que permitía fijar la personalidad del dios o del difunto en lo que ellos ponían, y también permitía hacer prácticas religiosas como estas vasijas canópicas, en las que después del proceso de la momificación se transportaban los órganos como el corazón, el hígado, el riñón, y eran depositados al lado del sarcófago una vez que eran extraídos del cadáver. También había escultura que de alguna manera representaba las actividades cotidianas, como esta mujer que estaba pues moliendo el maíz. Vamos a tener esculturas de bulto como el busto de Nefertiti, o los que son en un alto relieve como las estatuas de Nefertari y de Ramsés II, que son hechas en la piedra. Algunas son policromadas, otras solamente son talladas, y siempre con esta combinación de lo que van a ser los ideogramas o los jeroglíficos. Algo que hay que destacar de la escultura, que mantienen un carácter de rigidez, es decir, las vamos a ver sin tanta movimiento, y también obedecen al principio de la ley de la frontalidad. Es una escultura muy geometrizada. Los materiales que se van a emplear son el granito, el basalto, la piedra caliza, y tratan de reflejar un gran realismo en las facciones, como lo podemos ver en el busto de Nefertiti, y van a proyectar una actitud de calma y de equilibrio. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la estatuaria real, es decir, en la que representan a los faraones, a los dirigentes, a los gobernantes, y está la escultura cortesana, en donde representa a los miembros de la corte, como este escriba, ¿no? O a los príncipes que formaban parte, digamos, del cuerpo de administrativo y reinante del faraón. Otro elemento que puede entrar dentro de la escultura es el sarcófago, que estaban elaborados o estaban hechos en metal, y bueno, uno dentro de otro, hasta llegar al último que contenía ya la momia o el cadáver, hechos en madera policromada. Por supuesto, esto ha dado pie a muchos de los mitos que se han generado en torno a las maldiciones de las momias y tal. Lo cierto es que más allá del mito o de la historia que se puede pensar, podemos encontrar en el arte egipcio una gran manifestación de esta cultura milenaria que al día de hoy la podemos apreciar.